José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre del año 1830 en el estado de Oaxaca, México. Fue reconocido por ser un político y militar que impuso una dictadura a nuestro país durante más de 30 años. Esta etapa fue muy difícil y muy dura para nuestro país, pero durante esa época se explotó el petróleo, la minería, la agricultura y las tierras, además de la presencia de las industrias y las inversiones extranjeras. Su duración como presidente de la República fue del año de 1876 a 1911, imponiendo más de 30 años de su dictadura, aunque su historia vendría a comenzar muchos años atrás. En 1849 iniciaría sus estudios como militar y para el año de 1850 estaba por titularse de la Universidad de Leyes. En el año de 1853 iniciaría su carrera política y para el 1 de diciembre de 1854 participaría en su primer rebelión contra el gobierno de Santa Anna. Más tarde, el 7 de abril de 1858, logró tener una mayor participación militar y por esa razón, el 25 de noviembre de 1859 fue nombrado coronel. Más tarde, en el año de 1871, específicamente el 15 de mayo, resultó electo diputado federal y más tarde, el 2 de junio, aceptó la nominación a la candidatura de la presidencia federal de México. En julio se realizarían las elecciones y para el 12 de octubre de 1871, el mismo año, resultaría electo presidente Benito Juárez. Aunque el 9 de noviembre de ese año, Porfirio Díaz iniciaría su lucha y se posicionaría para el 1 de diciembre a lanzar el Plan de la Noria, donde atacaba a Benito Juárez y su forma de gobierno. Siguiendo en ese año, el 3 de abril, promulgaría en Nayarit el Plan de Ameca y el 18 de julio de ese mismo año fallecería el Benito Juárez, creando así una posibilidad para el 13 de septiembre de Porfirio Díaz de encontrarse a dialogar con Sebastián Lerdo de Tejada y comenzar negociaciones, el cual el 13 de octubre de ese año sería electo presidente. Continuando, en el año 1876, Porfirio Díaz promulgaría el Plan de Palo Blanco en Tamaulipas el 21 de marzo. Luego, avanzando ese año, se iniciaría el periodo de presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada el día 26 de octubre del mismo año. Y para el 24 de noviembre haría su entrada Porfirio Díaz a la Ciudad de México, junto a la promulgación del Plan de Tuxtepec. En dicho plan se desconocía a Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República y a todos sus funcionarios. Además, Díaz prometía a todos los que se le unieran un reconocimiento, empleos y condonaciones económicas. Situándose para diciembre de ese año en el gobierno, impulsaría decretos para tratar con la deuda que tenía el país con Estados Unidos, tratando de impulsar los impuestos y tratando de reducirla lo más posible. En el año de 1877, específicamente el día 15 de febrero, Porfirio Díaz tomó la presidencia de México y el 1 de abril dio su primer informe de gobierno dentro del Congreso. El 5 de mayo asumiría próximas elecciones y para el día 1 de julio se vería instalado oficialmente gracias a las votaciones a su favor. Más tarde, en octubre de ese mismo año, inauguraría la obra de las ferrovías dentro de nuestro país, lo cual sería un gran impulso que habría de venir. Para marzo de 1879, Porfirio Díaz celebró la primer Junta del Congreso con los pueblos indígenas de México, algo que nunca se había visto. En abril, continuarían los informes de gobierno.
y seguiría avanzando en sus obras legislativas. Además, para el día 2 de mayo firmaría un importante tratado con Nueva York para la construcción del ferrocarril, y más tarde, el 11 de septiembre, surgiría por primera vez el concepto de la Caja Popular Mexicana, un impulso económico muy grande para nuestro país. Por último, en diciembre de ese año se inauguró parte importante de la obra de las ferrovías que estaba empezando. Siguiendo con su carrera política, un nuevo periodo de elecciones comenzaría en el año de 1880, el 27 de junio, en el cual resultaría electo Manuel González, pero en septiembre de ese año, Porfirio Díaz se mantendría como el gobernante de nuestro país. Más tarde, para el año de 1883, el 27 de mayo, realizaría nuevas reformas constitucionales que tendrían gran impacto en su manera de gobernar. En 1884 se darían importantes actos comerciales, empezando por el 11 de marzo, que nace la Comisión de Comercio Exterior entre Estados Unidos y México, impulsando grandemente actos y actividades de agricultura y minería dentro de nuestro país. Luego, para el 6 de abril, surge la primera fusión bancaria, favoreciendo la economía nacional entre los grandes empresarios. Y, en agosto del mismo año, Porfirio Díaz estableció relaciones diplomáticas con Inglaterra para promover la industria y la inversión extranjera. Todo ese progreso en el país generó la necesidad de nuevas reformas constitucionales sobre los salarios y la deuda nacional para el año de 1885 y al año de 1888, el 29 de abril, una de las reformas más importantes del país, la reelección indefinida promovida por Porfirio Díaz. Además, el día 17 de junio surge una nueva ley encargada de regular el derecho de propiedad de las tierras para los agricultores y ganaderos. Avanzando en su carrera hacia el año de 1891, en el mes de junio, específicamente el 4 de junio, se expide la Ley de la Minería, en la cual se trataron temas de interés nacional y buscando siempre proteger los recursos de nuestro país. Y hacia el día 23 de septiembre, nuevamente se declaró electo Porfirio Díaz. El 19 de marzo, además del año 1897, se aprobaría la Ley General de Instituciones de Créditos y Bancos Nacionales. Un poco más tarde, en el año de 1899, se celebró por primera vez en la historia de nuestro país el 15 y 16 de septiembre a nivel nacional como un símbolo de patriotismo. Y para noviembre de ese mismo año se publicaría la Ley de Instituciones de Beneficencia. Y en diciembre, el día 19, se autoriza emplear las reservas de tesoros federales para tratar de agilizar la economía de nuestro país. Comenzando el declive de su carrera política, el 31 de octubre de 1900, Porfirio Díaz comenzaría su cuarto periodo presidencial, expidiendo la Ley Orgánica del Ejército Federal. Y el 26 de marzo de 1902 reformaría los artículos 86, 87 y 94 del Código de Sanidad. Luego, para el 6 de julio, se expediría el Decreto de Constitución de Ferrocarriles Nacionales de México, concluyendo la obra aproximadamente en el año de 1908. El año de 1910 marcaría el declive oficial de Porfirio Díaz. El 16 de abril de ese año establecería negociaciones con Francisco I. Madero, aunque no lograrían llegar a ningún acuerdo. Un poco más tarde, el 25 de octubre, se comenzaría a difundir entre la población el Plan de San Luis, el cual comenzaría a causar conflicto e ideas sobre el gobierno de Porfirio Díaz,
y finalmente, el 20 de noviembre, estalla el enfrentamiento armado por la lucha de la revolución dentro de México. A finales del mes de enero de 1911 se declararía el triunfo de Francisco I. Madero y Pino Suárez, y para el día 6 de noviembre ellos tomarían posesión de la presidencia de la República, marcando la derrota de Porfirio Díaz. Más tarde, el día 2 de julio de 1915, en París, Francia, donde cumplía su exilio, se daría por muerto al dictador que por más de 30 años tuvo preso a